Soy la psicoanalista Rosa María Mejía Luna, con mucho gusto de compartir con ustedes el tema de hoy. Y además cómo se aplican las herramientas de la psicobioenergética en los patrones de emociones y conductas. Y los estoy refiriendo y enmarcando metafóricamente como patrones, ya que son los patrones los que las manejan, los dominan, los controlan o los reprimen o los liberan. Y para manejar estos patrones de las emociones y de las conductas, me voy a referir al tema de Jung, en el que él hace una clasificación de los arquetipos de la personalidad. Estos arquetipos de la personalidad que se manejan en el inconsciente personal y asimismo en el inconsciente colectivo. Este tema va a continuar en el próximo programa con la cultura de masas. Es más o menos referente a cómo socialmente nos comunicamos y cómo nos expresamos o cómo nos relacionamos en cuanto a nuestras emociones y las conductas en la categoría de los arquetipos de Jung. Él menciona que existen 4 arquetipos. Esto es en cuanto al inconsciente colectivo. El primer arquetipo es en relación a la madre, que a veces adquirimos una personalidad muy similar a una madre protectora, a una madre orientadora, a una madre que guía. En relación con la identificación con una madre. El segundo arquetipo es en relación a las identificaciones que hacemos en este inconsciente colectivo en el que nos comunicamos como el padre. El padre que a veces quisimos ser, o el padre que tuvimos, o el padre que odiamos, el padre que nos identificamos o negamos en nuestro inconsciente colectivo y que a veces nos identificamos y adoptamos una personalidad, ya sea de esa madre no deseada, o de ese padre deseado o no deseado. Perdón. El tercer arquetipo que maneja Jung es el del héroe. Y esa conducta en el inconsciente colectivo del héroe a veces nos da una identificación, nos identificamos con algunos héroes de ciencia ficción o con alguna persona que admiramos o alguna imagen de alguien representativo para nosotros que ha sido nuestro héroe. Y que quizá desde niño tenemos registrado y que en un futuro quisiéramos, en base a esta identificación, lograr a repetir el patrón de ese héroe. El cuarto arquetipo que maneja Jung en este inconsciente colectivo lo llama el sabio. El sabio es el que siempre está buscando o investigando para tener mayor conocimiento, poder guiar, orientar y en sí este tipo de personalidad es el que adoptamos para ser aceptados, este tipo de personalidad de conocedor, de culto, de ético. En sí, el sabio es la personalidad que adoptamos tratando de tener el control de nuestras conductas y de nuestras emociones. Estos 4 arquetipos con los que nos identificamos de nuestra personalidad, de nuestra información personal en nuestro psique, se va a plasmar en base a la representación del inconsciente colectivo en cuanto nos relacionamos para poder ser aceptados. Estos 4 arquetipos que maneja Jung
son los más viables y los más aceptables, pero estos 4 arquetipos también tienen su lado oscuro, es decir, la sombra de nuestro inconsciente, que van disfrazados como buenos, como una madre protectora, benevolente, un padre cuidador, fuerte, trabajador, un héroe que nos salva o el sabio que lo conoce todo. Es el lado positivo del inconsciente y que por ahí muchas veces podemos descargar nuestra energía identificándonos con estos patrones que van a manejar nuestras emociones y nuestras conductas. Pero también existe el lado contrario o el lado oscuro de estos patrones. Es decir, cuando nos identificamos con una madre descuidada, desprotectora, una madre abandonadora, ese sería lo contrario y la sombra de ese ideal del yo que no se realizó y por lo tanto lo encubrimos fingiendo ser una madre protectora. Estos 4 arquetipos que son aceptados y que nos pueden aceptar en cuanto a las relaciones, relacionarnos con la sociedad o los ámbitos, nos llevan a enmascarar una imagen de nuestra personalidad que nos va a salvaguardar o nos va a proteger de ser rechazados por las cargas libidinales que tenemos en el inconsciente personal que no queremos dejar ver y que están disfrazados, pero tarde o temprano tendremos que enfrentarlos y para esto son las herramientas de la psicobioenergética para poderlos enfrentar, negociar, aceptarlos para poder debilitar su fuerza y que no se vuelvan síntomas destructivos en nuestra propia persona y asimismo reflejarla en la sociedad. Estos 4 arquetipos tienen una función de protección y hasta cierto punto de falsedad. Estos 4 arquetipos nos van a ayudar a relacionarnos, comunicarnos con el exterior. Pero cuando falla la energía o la identificación que hemos tenido, nos va a causar dolor y esto nos va a llevar a una depresión. Cuando no somos aceptados, es importante escuchar las opiniones y las descripciones de las personas que nos rodean en cuanto a nuestros actos, si son constantes, si somos aceptados o si tenemos brotes de cambio de actitud o de alguna situación que nos va a comprometer. Estos 4 arquetipos están representados en su lado positivo y en su lado negativo. El 5º arquetipo que menciona Jung es el del embaucador. El embaucador es el que pone trampas, transgrede reglas, siempre está haciendo bromas o ridiculizando a las demás personas. Y muchas veces este tipo de personalidad también es engañoso porque está encubriendo las propias debilidades, pero ante la necesidad de reprimir estas emociones y estas conductas se convierte en el hazme reír o en el que está siempre haciendo bromas o chistes sin darse cuenta que hasta cierto punto él no es bienvenido o bien aceptado, pero en busca de esa satisfacción y esa gratificación incrementa su sentido y su canalización de estas emociones y conductas en este aspecto de engañar,
de poner trampas y además buscar transgredir las reglas. Así también pone Jung el ejemplo del mago, que el mago aparentemente es el lado positivo de una personalidad, el que hace magia, el que todo puede resolver, el que todo sabe, y lo contrario sería un hechicero. Un hechicero que es el que hace el mal, es el que embaucador también y tramposo, y en sí es el lado oscuro. O la del bufón, como les comentaba también, que es un el bufón aparentemente es el simpático, el agradable, pero lo contrario sería el embustero. Y la manera de estos arquetipos que maneja Jung, que son los patrones de nuestras emociones y nuestras conductas en cuanto nos podemos relacionar con el exterior, habla de una técnica de solución, que son: lo primero que tenemos que hacer es reconocer o evaluarnos a través de los comentarios que hacen las demás personas sobre nuestra personalidad o nuestras conductas o nuestras emociones. Si es una, pues podemos descalificarla, pero si ya fueron 2 o 3 comentarios de los que están haciendo sobre nuestra personalidad, en cuanto a la personalidad que adoptamos, o de una madre protectora o una madre descuidada, o un padre que representa la autoridad, o de un padre abandonador, o el héroe que en cierta forma es el que salva, el que nos salva porque todo lo sabe, todo lo puede, o si es el sabio que también sabe manejar perfectamente las relaciones y demás, en cuanto el hechicero o el embustero o el mago. Cualquiera de estas representaciones de nuestra personalidad a las que recurrimos por identificación en cuanto la herencia psíquica, porque estos patrones se van adquiriendo y se van pasando de generación en generación, y también hablan de una cultura psíquica. Es en el medio donde nos educaron, donde nos formaron, en donde vamos a adquirir estos ídolos o estas imágenes a repetir, porque la impresión que nos dio es que fueron aceptados o fueron queridos o fueron amados. Y por lo tanto, también estas identificaciones de estas personalidades como sombra de nuestro ser nos van a querer, nos van a llevar a la represión de la representación de una imagen que vimos, aprendimos o escuchamos o en algún aspecto de una personalidad de un violador, de un abusador, de un ratero, y todas estas imágenes que están en nuestro inconsciente y que aprendimos a través del inconsciente colectivo, que se encuentra a través de la información en nuestro desarrollo y evolución de aprendizaje, nos van a llevar a negar la posibilidad o el miedo de caer en un patrón de esta índole, que fue agredido, fue señalado, fue encarcelado. En estos mecanismos de defensa que actuamos ante la negación de una identificación con una imagen que atemoriza o que hace daño, nos va a llevar a reprimirla. Pero es muy importante que conozcamos las posibilidades de estas identificaciones en estos arquetipos de la personalidad, y que son los patrones de nuestras emociones y conductas, para que podamos controlarlas, manejarlas, confrontarlas, reconocerlas, para poder aceptarlas y así debilitar la fuerza
del daño que pueden provocar estas identificaciones que a veces negamos, que son negativas. Reconocer nuestras propias represiones en cuanto a las identificaciones y estos patrones de emociones y conductas, y para convertirlas en síntomas que nos enferman, es la patología y el conflicto psíquico que existe en todo ser humano, en toda persona. Son fuerzas que siempre van a estar pugnando por salir y que muchas veces son reprimidas y incrementan su poder y su fuerza. Es importante que escuchemos los comentarios de la descripción de nuestra personalidad que nos hacen notar las personas donde nos rodeamos, llámese familia, llámese escuela, llámese trabajo o áreas recreativas o diversiones. Es importante porque si escuchamos una observación de una sola persona, no tiene mucha importancia, pero si son 2 o 3, es importante que ya se está señalando que hay algo por explorar, algo por conocer, algo por descubrir de nuestra propia personalidad en cuanto a estos patrones de emociones, de conductas. Le repito un poquito más estos patrones de conducta que son los que nos controlan y son las imágenes primordiales o mitológicas muchas veces que también se hacen como identificaciones internas y se hacen parte de nuestra propia personalidad. La madre, cuando fungimos un papel de madre, cuando fungimos un papel de cuidadoras, protectoras, que ayudamos, nos adelantamos a los acontecimientos, estamos repitiendo un patrón de una madre protectora, cuidadora, o fungimos como el mejor amigo o la mejor amante. Todos esos están siendo parte de la identificación con una madre. La identificación con el padre es cuando adoptamos una personalidad de controladores, gobernantes o creadores, o de inocentes o de abandonadores. Esa es la identificación con la imagen de un padre, tanto negada o aceptada. Por eso es importante conocer y valorarnos o evaluarnos en cuanto a la representación de nuestra personalidad que manifestamos al exterior de nuestro ser y con la que nos comunicamos en el inconsciente colectivo, es decir, fuera de nosotros mismos. Y eso es lo que representamos realmente en cuanto a nuestro inconsciente colectivo, ya que el inconsciente personal o el inconsciente que nos controla siempre va a estar en pugna y siempre va a estar en conflicto, pero a través de estos arquetipos que nos otorga la teoría de Jung, nos va a posibilitar evaluarnos en cuanto a las identificaciones que adopta nuestra personalidad, en cuanto a las emociones y las conductas, como nos relacionamos o qué hacemos y que estamos acostumbradas. Dentro de estas conductas y estas emociones, precisamente son las que nos adoptan. Por ejemplo, las emociones de la madre es la posibilidad de llorar. La conducta de una madre pues va a ser protectora. La conducta de un padre con el que nos identificamos va a ser de gobernante, controlador o el que reprime. En cuanto a las emociones que adoptamos en la identificación del bufón, del rebelde, del mago, siempre van a estar estas emociones a manera de generar alegría donde vamos y adoptamos conductas de hacer reír, de gustar, de agradar.
y la conducta de la personalidad del sabio con la que nos identificamos es esta posibilidad de adquirir conocimiento para ser aceptado, ser alabado, ser querido. Este sabio que es el explorador y además también es un héroe. Estas identificaciones de nuestra personalidad son los patrones de nuestras emociones y nuestras conductas. Según Jung, esta represión que tenemos en el inconsciente, siempre por negar la posibilidad de identificarnos con los patrones positivos, nos va a generar inconscientemente miedos y pulsiones de muerte, necesidades inmorales. Esto es lo que se trabaja en los 3 niveles que maneja Jung en cuanto a la represión o el manejo de estos patrones de las emociones y de las conductas. En el inconsciente se van a ver reflejados nuestra personalidad, lo que tenemos en el pensamiento y que además percibimos y que se manifiesta a través de estas emociones, con las identificaciones de los arquetipos. En el inconsciente personal se va a ver reflejado como miedos, motivos sexuales, pulsiones de vida, pulsiones de muerte o necesidades inmorales. En el inconsciente colectivo de estos arquetipos se va a ver reflejada nuestra personalidad con estos símbolos, signos, arquetipos positivos y arquetipos negativos, que los negativos los llama como la sombra del ser. Todas estas conductas son de tipo universal. Estos patrones son de tipo universal y que estos arquetipos principalmente se manejan en todos los ámbitos, sobre todo de comunicación, y son los símbolos que inconscientemente o en el inconsciente colectivo nos van a manejar y son los patrones que dirigen nuestras emociones o nuestras conductas a través de las sensaciones y a través de los sentidos. Estos tipos de arquetipo en cuanto a nuestras identificaciones con la personalidad muchas veces sí fueron generados en nuestro inconsciente personal a través de estas identificaciones con los seres que nos protegieron, que nos educaron, que nos formaron, pero más tardíamente se fueron adquiriendo estos arquetipos a través de los medios de comunicación. Y este es el tema del próximo programa, precisamente cómo la psicología de masas, sabiendo y conociendo el manejo de estos arquetipos universales de la personalidad en todo ser humano, puedes utilizarlos para manejo, para inducción y para control tanto de las emociones como de las conductas a través de los medios de comunicación, como es el internet, la televisión, todos los medios cibernéticos y la actualidad. Y para esto también más adelante lo vamos a aclarar después de la psicología de las masas, precisamente en la teoría de Umberto Eco, en el que nos da todos los argumentos teóricos y básicos sobre la división de estas clases sociales dependiendo de estos arquetipos que adopta el ser humano para comunicarse y que son tanto de adentro para afuera como de afuera para adentro, que son manipuladores y explotadores en cuanto a esta personalidad. Nos va a dar los parámetros y la teoría Umberto Eco en cuanto a esta categoría que divide la sociedad dependiendo de su cultura en 2 ramas, o integrados o apocalípticos.
Pero las herramientas de la psicobioenergética, que es la habilidad del conocimiento para poder manejar nuestras emociones, tanto lo que pensamos, sentimos y hacemos, que nos posibiliten canalizarlos. Este es el objetivo de la psicobioenergética, tener el conocimiento para poder manejar, aceptar, confrontar nuestro conflicto psíquico, tanto en la personalidad como en nuestras emociones, como en nuestras conductas, que nos ayuden a liberar y canalizar esas cargas libidinales, esas fuerzas internas que nos llevan a reprimir o a desbocar compulsiones explosivas en las que a veces ya no se puede tolerar tanta represión y explotamos. Y genera culpabilidad y nos genera malestar o nos genera enfermedades. Todo este conocimiento son las herramientas de nuestra personalidad que nos otorga la psicobioenergética, y en el que a través de todos estos programas estamos tratando de compartir de alguna manera que sean útiles para aminorar estas cargas que se convierten en síntomas y en enfermedad o en conflicto, tanto en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu. El objetivo de la psicobioenergética y al aplicar de estas herramientas es liberar al espíritu que se encuentra atrapado en estos inconscientes colectivos, inconsciente personal, y que siempre están generando conflicto en cuanto a nuestras emociones, en la represión de nuestras emociones, el no poder expresar una caricia, un beso o en cuanto un llanto, estas emociones que se reprimen o estas conductas explosivas que a veces nos generan retraimiento, baja autoestima o miedo a relacionarnos por falta de control en nuestras conductas. Estas herramientas de psicobioenergéticas, a través del conocimiento en el pensar, sentir y hacer, nos posibilita tener el control y ser nosotros los patrones de nuestras emociones y nuestras conductas. Continuamos con el próximo programa, espero que haya sido de su ayuda, y en el próximo programa continuamos con la psicología de masas y después lo de integrados o apocalípticos en la teoría de Humberto Eco. Hasta la próxima.